Hola, reciban un cordial saludo. En este video nosotros determinaremos tres espectros de respuesta que no habíamos determinado en el video anterior. Estos tres espectros de respuesta son el de la pseudoaceleración, el de la pseudovelocidad y el espectro de la energía de deformación. ¿De dónde surgen cada uno de estos tres términos? Para ello, pensemos, como ya les había dicho, en la ecuación del desplazamiento de la vibración libre, la cual recordemos que era x de t igual a tener el desplazamiento máximo por el coseno de la frecuencia por el tiempo menos un valor alfa 1, o también podía ser el desplazamiento máximo por el seno de omega t menos un valor alfa 2. Teníamos algo similar, lo que importa es que se presente la misma forma de poder expresar la solución, ya sea con coseno o ya sea con seno. Ahora, si nosotros ya tenemos ecuación de desplazamiento, podemos determinar la ecuación de la velocidad, que recordemos que es velocidad igual a menos la frecuencia por el desplazamiento máximo por el seno de omega t menos alfa 1, o lo que es igual a omega por el desplazamiento máximo por el coseno de omega t menos alfa 2. Asimismo, podemos determinar la aceleración, la cual es menos la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento máximo y por el coseno de omega t menos alfa 1, y esto es equivalente a tener menos omega al cuadrado por x máximo por el seno de omega t menos alfa 2. Por definición, nosotros determinamos que la frecuencia por el desplazamiento es igual a la pseudo velocidad. Asimismo, también determinamos que la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento nos va a dar la pseudo aceleración. Esta es la definición de los dos términos que vamos a determinar. ¿Y para qué tenemos aplicación de dichas cantidades? Si graficamos en el eje horizontal los valores de los desplazamientos y en el eje vertical graficamos los valores de los cortantes, nosotros vamos a ver que en el rango lineal los cortantes tienen esta característica, una línea recta con pendiente diferente de 0. El valor que corta al eje horizontal es el desplazamiento máximo, mientras que el valor que corta al eje vertical lo denominaremos cortante basal. Ahora, si nosotros queremos determinar el área que forma dicha recta, notaremos que esto es el cortante basal por el desplazamiento máximo sobre 2, y esta área que estamos calculando es lo que nosotros determinamos como energía de deformación. Ahora, vamos a recordar de la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es la rigidez por el desplazamiento, y la trataremos con nuestras variables. Es decir, la fuerza es el cortante basal, la rigidez es la que tengamos de un oscilador de un grado de libertad, y el desplazamiento en este caso serán los desplazamientos máximos. Asimismo, volvamos a recordar que la pseudo velocidad es igual a la frecuencia por el desplazamiento máximo. Si yo de aquí despejo el desplazamiento máximo, lo que voy a obtener es pseudo velocidad sobre frecuencia. Ahora, si yo este desplazamiento máximo lo sustituyo en el cálculo del cortante basal, lo que obtengo es que el cortante basal es la rigidez por la pseudo velocidad
sobre la frecuencia. Entonces vamos a manipular la ecuación que tenemos de la energía de deformación. Recordemos, o más bien transcribamos, la fórmula que tenemos encerrada en el rectángulo azul. Si sustituimos el valor del cortante basal, nosotros tenemos K por SV sobre omega. Esto multiplicado por 1/2 y multiplicado por el desplazamiento máximo. O no, aquí está algo confuso así. Inclusive olvidemos esto de aquí. Y hagamos lo siguiente. Energía de deformación es igual al cortante basal por el desplazamiento máximo y esto sobre 2. Nosotros ya habíamos deducido a qué podíamos obtener o a qué podíamos igualar el cortante basal. Ahora nosotros esta ecuación que está en el rectángulo negro la colocaremos en la energía de deformación y eso nos dará K por X max y por X max sobre 2, lo cual nos arroja a tener K por desplazamiento máximo elevado al cuadrado y esto dividido sobre 2. Ahora sí, nosotros recordemos que la pseudo velocidad tiene esta ecuación que estamos viendo aquí. A partir de esa ecuación, nosotros despejamos el desplazamiento máximo y obtendremos la pseudo velocidad sobre la frecuencia. Y este despeje que obtuvimos aquí lo sustituyo en lo que ya llevamos y lo que vamos a tener es K sobre 2 que multiplica a la pseudo velocidad sobre la frecuencia elevada al cuadrado. Al acomodar esta ecuación vamos a notar que tenemos pseudo velocidad elevada al cuadrado sobre 2 multiplicado a K sobre frecuencia al cuadrado. Ahora, la energía de deformación que nosotros comenzamos a estudiar depende del cortante basal y depende del desplazamiento máximo. Y los esfuerzos que estamos haciendo queremos que nos conduzcan a denotar la energía de deformación en función de la pseudo velocidad y de la masa. Para ello, nosotros podemos recordar la definición de lo que es la frecuencia y eso recordemos que es la rigidez sobre la masa cuando la frecuencia se encuentre elevada al cuadrado, como en este caso. Entonces, si nosotros continuamos desarrollando, nosotros tendremos que la energía de deformación es la pseudo velocidad elevada al cuadrado sobre 2 que multiplica a m por k sobre k. De aquí notamos que las rigideces se van a simplificar y esto nos dará como resultado pseudo velocidad al cuadrado sobre 2 multiplicado por la masa. Finalmente, lo que yo obtengo es que la energía de deformación, que depende de la pseudo velocidad y de la masa, es igual a masa por pseudo velocidad al cuadrado sobre 2. Y esto es lo que estamos viendo en pantalla. Si nosotros queremos calcular la energía de deformación, nos resulta muy conveniente esta forma, dado que softwares como los ONNETABS tienen la propiedad de darnos el peso de la estructura y si conocemos el espectro de estructura y conocemos el espectro de la pseudo velocidad, podemos obtener la energía de deformación. Ahora que ya sabemos una de las aplicaciones del espectro de pseudo velocidad, nos toca determinar la aplicación del espectro, pero ahora del de pseudo aceleración. Para ello, comencemos recordando la definición de que la pseudo aceleración es el desplazamiento máximo por frecuencia al cuadrado. Ahora, tendremos que volver a recurrir a lo que ya conocíamos, es decir,
La fuerza es expresada como la rigidez por el desplazamiento máximo, lo cual quiere decir, para nuestro caso, que el cortante basal será igual a la rigidez por el desplazamiento máximo. De esta ecuación, nosotros al despejar el desplazamiento máximo, tendremos como resultado el cortante basal sobre la rigidez. Si ahora nosotros sustituimos este valor del desplazamiento máximo en la pseudoaceleración, esto nos conducirá a la frecuencia al cuadrado por el cortante basal sobre, y esto de aquí, no sé por qué le puse B, es K, pero continuando, tendremos cortante basal sobre rigidez y al acomodar términos de esta forma, nosotros podemos hacer depender la pseudoaceleración en términos de lo siguiente. Primero, tendremos 1 sobre K. La frecuencia al cuadrado es K sobre M y el cortante basal queda igual. Entonces, lo que obtenemos es el cortante basal sobre la masa. Entonces, de momento lo que tenemos es que la pseudoaceleración es igual al cortante basal sobre la masa. Y de aquí, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Primero, despejemos de esta ecuación el cortante basal. Nosotros al despejar el cortante basal, lo que obtendremos evidentemente será cortante basal igual a masa por pseudoaceleración. De momento, esta expresión nos resulta interesante. Nos dice que si tenemos el espectro de pseudoaceleraciones, podremos conocer el cortante basal de una estructura, dado que si conocemos la estructura, tendremos el valor de la masa. Sin embargo, aún va a resultar una expresión más interesante si esta ecuación de aquí la multiplicamos y la dividimos por el valor de la gravedad. Entonces tendremos cortante basal es igual a masa por pseudoaceleración por gravedad sobre gravedad. Al acomodar estos términos de la siguiente forma, nosotros tendremos pseudoaceleración sobre gravedad que multiplica a masa por gravedad. De aquí surgen dos nuevas definiciones. Pseudoaceleración sobre gravedad nosotros la definiremos como C, y este valor C es conocido como coeficiente sísmico. ¿Y para qué nos sirve este coeficiente sísmico? Bueno, la utilidad de dicho coeficiente nos permite obtener el cortante basal teniendo la masa. Y este coeficiente es muy usado en los códigos de construcción. Y por definición, el término masa por aceleración representa el peso de la estructura. Finalmente, lo que tenemos es que el cortante basal será igual al coeficiente sísmico por el peso de la estructura. Esto es una relación muy importante, porque todo diseño estructural debe cumplir esta relación, y además es una forma fácil de verificar que era Xmax, pseudoaceleración, energía de deformación
¿Cuál otro podía ser? Ah, sí, cortante basal C por omega, C por W, se van a cumplir. Y estas son relaciones importantes. Ya la aplicación que ustedes les den ya es para diseño estructural. Lo que estamos viendo en estos videos es la parte matemática para construir dichos espectros. Entonces, recordemos que teníamos estas dos hojas de cálculo. La que están viendo en la parte izquierda es la modificación del método de Newmark con aceleración promedio, y la que están viendo en la parte derecha son los datos de los valores máximos, es decir, estos de aquí, que obtenemos para construir los espectros de respuesta. Del video anterior, recuerden que nosotros ya habíamos calculado el espectro de respuesta para los desplazamientos relativos, el espectro de respuesta para las velocidades relativas, para las aceleraciones relativas, y asimismo habíamos obtenido el espectro de respuesta para las aceleraciones totales. ¿Y qué es lo que resta ahora? Pues ahora resta calcular los espectros de respuesta que estamos viendo en este video. Como vamos a necesitar de la frecuencia, los datos del periodo los colocaremos una columna hacia la izquierda. Y esto no va a modificar las gráficas, observen. Ahora, en esta columna, yo voy a trazar el valor de las frecuencias. Y recordemos que por definición, una frecuencia en términos del periodo es 2 veces pi sobre el periodo. Entonces, aplicando esto del periodo 1 por 10 a la menos 10 segundos hasta 15 segundos, nosotros vamos a poder obtener las frecuencias. Ahora tenemos todos los datos para trazar el resto de espectros, es decir, podremos trazar el espectro de pseudo velocidad, pseudo aceleración y el de energía de formación, que inclusive lo voy a poner el texto más grande. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Primero será el espectro de pseudo velocidad, y este será multiplicar la frecuencia por el valor del desplazamiento máximo, y esto lo haremos para todos los valores de frecuencia, que aquí no sé por qué no me permite hacerlo, pero bueno. Ahora construiremos el de pseudo aceleración, que es el valor de la frecuencia elevada al cuadrado y multiplicado por el desplazamiento, y el valor de la energía, que antes de eso recordemos lo siguiente: yo tengo la energía en términos de la masa y la pseudo velocidad, y yo de alguna forma la tengo que pasar a términos de pseudo velocidad o periodo, o en términos de pseudo velocidad y frecuencia, que son los datos que tengo aquí. Entonces, por definición, frecuencia es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Yo de aquí lo que tengo que hacer es despejar m. Al hacer eso, yo tendré raíz de m por frecuencia igualado a raíz de k, y esto es raíz de m igualado a la raíz de la rigidez sobre la frecuencia, y finalmente esto equivale a que la masa sea la rigidez sobre la frecuencia al cuadrado. Y este valor de aquí es el que yo sustituyo en Excel. Pero, o bueno, sustituyéndolo antes, ES es la pseudo velocidad al cuadrado sobre 2, que multiplica a k sobre frecuencia al cuadrado. Entonces la ecuación ya la tengo aquí en pantalla. Lo que resta ahora es utilizarla. Entonces tendremos 0.5 por el valor de la pseudo velocidad elevado al cuadrado, que multiplica
a la rigidez. A ver, ¿cómo le haremos? Ah, sí, es verdad, el valor de la rigidez ya lo habíamos fijado. Y pues no sé, pondremos el valor que teníamos de acá. Entonces, copiamos ese valor aquí como texto o como valor. Y lo que quiero decir es esto. Tendremos 0.5 por el valor de la pseudo velocidad elevado al cuadrado, que multiplica a la rigidez que voy a fijar y la voy a dividir entre el valor de la frecuencia elevada al cuadrado. Y yo ya tengo estos datos, puedo construir los diferentes espectros arrastrando estas fórmulas para todos los valores. Entonces ya arrastré los valores. ¿Qué es lo que sigue? Construir los espectros. Primero, la gráfica que están viendo en pantalla representa el espectro de pseudo velocidad. Ahora construiremos el de pseudo aceleración, cuya gráfica es esta que están viendo, y finalmente construiremos el espectro de la energía de deformación. Dicha gráfica es esta de aquí. Nada más que las unidades no son estas. Para las unidades que hemos estado manejando son toneladas milímetro. Y este es el espectro de la energía de deformación. Ahora, aunque ya no es necesario, pueden construir el espectro de el coeficiente sísmico. Para ello, lo único que tienen que hacer es tomar los valores de la pseudoaceleración y dividirlos entre los valores de la gravedad. De aquí nosotros recordemos, déjenle doy formato, recordemos que la gravedad en milímetros sobre segundo al cuadrado era 9810. Entonces esto lo tenemos que hacer para todas las fórmulas y lo podemos graficar. Y este es el espectro de los valores del coeficiente sísmico, solo que es adimensional. Entonces lo dejamos aquí indicado y esto lo podemos llamar como C igual a la pseudoaceleración sobre la gravedad. Y como podemos ver, el obtener los espectros de cantidades relativas y de aceleración total, o bueno, si obtenemos los espectros de las cantidades relativas, nos es muy fácil determinar el espectro de coeficiente sísmico, de la energía de deformación, de la pseudoaceleración y de la pseudo velocidad. Y con esto pues se concluye el video y se ve la aplicación que se tiene y la facilidad que es implementar un método paso a paso para obtener espectros de interés.